Luis Cárdenas nació el 30 de enero de 1983 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y cuenta con un diplomado en Derecho y Literatura. Su principal trabajo lo realizó en una empresa dedicada a la consultoría, la producción de contenido y publicidad multimedia. Después fue consultor político, diseñó campañas y estrategias en medios para diversos actores políticos. En 2010 creó su espacio en internet, noticiasdigital.net, en el que informaba sobre los hechos violentos en zonas del norte del país. Ese mismo año ingresa a MBS Radio con el programa Las del Estribo y luego Informe MBS de Análisis Político. En 2011 se inició con la conducción de la segunda emisión de MBS Noticias y luego se convirtió en el titular de la emisión de la mañana. Publica su columna martes y jueves en el diario El Universal. Luis Cárdenas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Luis, ¿cómo llegas al periodismo? Tú estabas en otros rollos. Chabot, un honor estar aquí en Línea Directa. La pregunta. ¿Cómo llegaste? Por YouTube. Por subir videos a YouTube. Eso. Antes que Chumel, antes que Wherever, antes que todos ellos. Yo soy su abuelito. ¿Tú subías videos de qué? Mira, subía un video criticando al poder. Literalmente no era editorial, estrictamente hablando. No era periodístico, pero ni tantito, ni por asomo. Y empezó como una catarsis. Te lo juro, empezó como una catarsis. Era un juego. Es poner mi cámara y grabar en YouTube un video, un comentario. Decíamos groserías, decíamos muchas cosas. Era algo totalmente ciudadano y se subía. Empezó a funcionar y empezó a funcionar. Funcionó más cuando tocamos un tema muy grave y era el tema de la delincuencia organizada, particularmente en Tamaulipas. Nos dimos cuenta de algo, esto fue en 2010. Por Twitter, que empezaba apenas la red social y se movía mucho en Tamaulipas, decían, no, ya hay una balacera en tal lugar o hay muertos en tal lugar. 3 o 4 días después nos dábamos cuenta que sí, eso era cierto, estaba confirmado, pero 3 o 4 días aparecía en la prensa tradicional, digamos. Entonces nos arriesgamos, te digo, no era algo periodístico, no era algo serio, era un hobby. Y empezamos a hablar del tema de crimen organizado y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Yo hacía otra cosa, yo hacía videos corporativos y habíamos empezado haciendo bodas, 15 años, primeras comuniones y bautizos. La talacha como tal. Ahora, dime algo, Luis, cuando entras en el tema de crimen organizado, esto en el 2010 ya tiene una connotación a nivel nacional importante y el riesgo empieza a aparecer. O sea, estos grupos definitivamente tuvieron durante todo este sexenio un crecimiento importante. ¿Cómo lo percibes desde el 10 hasta que te incorporas tú ya a cuestiones periodísticas más serias? En 2010, cuando iniciábamos a hacer estas cosas, era todavía algo un tanto oculto. O sea, estaba el problema, pero creo que no había detonado tanto y detona más bien después del asesinato del hijo de Sicilia, que eso ya pasa un poquito después. En 2010 obviamente ya estaba la guerra de Calderón a Siricha, así estaba, y lo que pasaba era que tenías una sociedad que hoy es muy visible, pero que en ese entonces tenía mucho miedo de decir cualquier cosa. Pasan fenómenos interesantes en las redes, creo que son las redes las que primero lo detonan. Pasa algo rarísimo, muy cuestionable, éticamente cuestionable, por supuesto, como el blog del narco, por ejemplo, pero que al mismo tiempo te subía información de todos lados. Tú podías ver ahí de uno o del otro, o del otro, o del otro, y detona el blog del narco por ahí de 2011, una investigación contra la entonces directora del penal de Durango, si no me equivoco, que había dejado salir a unos sicarios para que cometieran unos homicidios ahí mismo en Durango, y te empiezas a dar cuenta de la descomposición por internet. Fue algo gravísimo, muy raro. Cuando ya el periodismo lo empieza a tomar como el tema, como el gran flagelo, creo que las redes se habían adelantado un poco en ese sentido. Para nosotros fue grave. Digo nosotros porque éramos un grupo de muchachos que teníamos esta pequeña empresa, este pequeño negocio y que, insisto, nos dedicamos a otra cosa, videos corporativos, pero esto era una pasión y era un hobby. Y fue un gran riesgo, sufrimos amenazas, de repente decíamos, no tenemos por qué estar haciendo esto, y te soy franco, lo dejamos de hacer un rato, pero no podías quedarte callado ante lo que estaba pasando y darte cuenta de ¿Qué es lo que te hace, digamos, brincar o decir, bueno, este ámbito de la denuncia tiene que pasar a algo que sea mucho más sistemático? ¿Es un simple azar de la vida o
o empezaste a determinar, como sucede muchas veces, que el camino había que tomarlo por otro rumbo? Hicimos, hacíamos dos tipos de video. Uno que era el video del México Rojo o el podcast del México Rojo, con conteos que se publicaban en la prensa, en distintos medios, con los números de asesinatos y homicidios relacionados al crimen organizado todos los días. El otro era un poco más social, de temas un tanto controvertidos, matrimonio entre personas del mismo sexo en ese entonces, derecho a decidir o el tema de aborto o no aborto, temas políticos, etcétera. Cuando cambiamos, no es que hayamos cambiado, no es que haya sido una decisión como tal. Fíjate que es una historia muy chistosa. Lo que pasa es que tengo una amenaza fortísima de crimen organizado. Yo vivía en Querétaro, en una casa pues muy, muy humilde, muy, muy sencilla. Y me bajan, bueno, tenemos la amenaza abajo y yo todo, y empiezo a tener mucho miedo, porque tenía unas fotografías de mi casa y de mí saliendo de mi casa y de mi familia. Tenía mucho miedo. Entonces empecé a bajar las cosas y la verdad es que llegamos a este tema de MBS o hacer ahora el periodismo un poco más en forma, pues a través de una invitación que me hicieron porque habían visto estos videos, pero realmente como tal nunca fue un cambio en donde hubiéramos decidido vamos a cambiar y vamos ahora a tener una responsabilidad social. Te soy muy franco, yo en algún momento dije, esto mejor hay que cerrarlo porque me van a matar, o sea, esto va a terminar muy mal. Y la cosa pues cambió. ¿Esto necesariamente para tu forma de ver tuvo que ver con tu inserción en el periodismo con un también deterioro de ese tipo de actividades? O sea, poder seguir en el mundo de la denuncia, dices es muy peligroso y te lleva necesariamente a decir, mejor vamos a algo que tenga una vertiente distinta. Lo hacíamos, te digo, en las dos. Teníamos el tema de denuncia, el tema de crítica, y cuando tienes una amenaza de esos calados y piensas que tienes que hacer otra cosa. Piensas que ya te van a matar, o sea, porque además no es lo que hacíamos. O sea, yo lo hacía como un juego. O sea, yo tenía noticias digital y lo hacíamos primero como un juego. Después lo empezamos a tomar mucha seriedad porque sabíamos que la gente estaba sufriendo y que tenías una responsabilidad con ellos. Entonces empiezas a cambiar un poco el tono. Eres más responsable en lo que dices, pero al mismo tiempo no tienes a nadie que te cuide, que te proteja, como no lo tenemos ahorita los periodistas. Y eso te lleva necesariamente luego al ámbito del periodismo. Claro, ya en forma. Estamos platicando con Luis Cárdenas aquí en Línea Directa. Luis Cárdenas, ¿cómo llegas a MBS finalmente? Recuerdo, yo ya andaba por ahí, cuando tú entras en estos programas, pues que son algo así como un referente en la radio cuando se habla de lo informal, el relajo, pero al mismo tiempo la posibilidad de hacer denuncia. ¿Cómo te insertas en esto? Bueno, tenemos un ofrecimiento, tengo un ofrecimiento. Habíamos tenido estas amenazas haciendo noticias digital en Internet. Habíamos bajado mucho el nivel y le bajamos yo creo que unas 3 semanas. Hubo una llamada telefónica, me ofrecían hacer un programa de radio en la Ciudad de México. Yo pensé que era una treta para que me secuestraran. Te soy franco, yo dije, no le creo nada. Quien me habló, de hecho, es un personaje hoy que está en la radio, el señor Miyagi, José Luis Guzmán. Él es el que me marca en ese entonces productor de esos programas. Vine a México, hacemos un casting y bueno, quedamos. Fue una oportunidad que brinda la empresa, que brinda MBS, apostando a un que ellos dicen talento que estaba en Internet. Antes, insisto, de que esto realmente detonara, de tener a muchos otros youtubers o personajes que hoy día están ahí. Ahora, el asunto aquí fue muy complejo porque, yo ni siquiera sabía alburear, aunque no me creas. Yo no entendía lo que era un albur o un doble sentido. Entonces me toca hacer mancuerna con Fernanda Tapia, que creo que ella sabe muy bien al respecto de esos temas. Sí, claro. Y la idea era que fuera yo una especie como de equilibrio, como que empezara a estar en una radio un poco más formal. Y
y que informáramos, que fuéramos como que la parte seria y bueno, al final realmente terminamos todos en este asunto como de chacota, porque al final de cuentas es lo que es un programa de diversión ligero, de chacota, de risa, pero que al mismo tiempo tiene esta denuncia. Fue una muy buena escuela al inicio, fue algo muy interesante para poder tratar de comprender un lenguaje radiofónico. Cuando yo entré a la cabina de MBS a co-conducir con Fernanda Tapia, era yo creo que la segunda o tercera vez que había estado en mi vida en una cabina de radio. Y las dos primeras fue porque acompañé a mi papá, que era músico, a una estación de radio por un asunto más bien técnico. Entonces, cuando yo entro a esa cabina era la segunda o tercera vez, insisto, que estaba en una cabina de radio en mi vida. Y entrábamos para conducir con Fernanda. Entonces fue un cambio radical, darte cuenta de la responsabilidad que conlleva de entender otros lenguajes. Fue importantísimo. El tema además de, pues sí, era un programa, digamos, de sátira, pero al mismo tiempo te obligaba a no hacer lo que hacías anteriormente en un blog o en una presentación en donde tendrías que, algo así como que aprender periodismo en 5 minutos. Tenías que aprender periodismo y tenías que encontrar esta nueva manera de comunicar en donde ya no eres nada más una persona que está denunciando algo, sino que empiezas a entender lo que representa el equilibrio. Yo estudié comunicación, pero lo tenías en la teoría, claro. no en una práctica. Fue algo muy curioso porque, ¿sabes, Ezra? Yo te escuchaba. Y te escucho, pero yo te escuchaba en ese entonces, en MBS, en Internet, cuando yo estaba haciendo cosas en Querétaro, y de repente decir, es que voy a sentarme con Ezra Chabot, voy a sentarme con Fernanda Tapia, voy a conocer a tal, o sea, es realmente un cambio en donde tienes que entender pues que hay que hacer un equilibrio de voces. Eso es importante. Y creo que a mí me toca esta última parte como de un salto de Internet hacia medios tradicionales, quizá en la última fase en que los medios tradicionales todavía se sentían hegemónicos, porque después la realidad pues, cambió por completo. Cambió por completo. Ahora, tú de ahí brincas, o sea, tu actuación en estos programas de sátira te lleva necesariamente al ámbito informativo y como sucede comúnmente, golpes ahí de la historia, y terminas conduciendo noticieros. Esta idea primero original de conducir un noticiero, primero vespertino y luego pasar incluso al noticiero estelar de la mañana, tiene que ver fundamentalmente con esta capacidad que uno tiene que adquirir rápidamente para interpretar hechos, para comunicarse con otros y finalmente para convertirse en esto que llaman, entre comillas, líderes de opinión, pero que es que la gente lo escuche a uno y más o menos le hagan caso, Luis. Y más o menos le hagan caso, o ya no te escuchen a ti nada más, sino creo que hoy el asunto es el cambio de la comunicación tradicional, el comunicador que se sentaba y que tenía su audiencia, y la audiencia estaba quieta y escuchaba atenta y te hacía caso o no te hacía caso. Claro. Pero nosotros empezamos porque de ahí veníamos, no porque se nos haya ocurrido, porque de ahí veníamos, porque era la única forma de hacerlo, con el tema de la doble vía. O sea, teníamos siempre, desde el principio, un contacto directo con el auditorio y nos escribían algo y lo decíamos y lo tomábamos en cuenta y de repente te vuelves loco. O sea, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra y entonces de repente ya te confundes porque ya no sabes quién es quién o qué es qué, pero entiendes a comprender este nuevo lenguaje de la doble vía de la comunicación o de los comunicadores. Fue un asunto muy complejo. O sea, después de estar en las del Estribo con Fernanda Tapia, que fue el primer programa, estuvimos al mismo tiempo en uno que era muy noche para hacer pininos y para, pues, ahora sí que experimentar. Se llamó Informe MBS, martes y jueves de 10 a 11 de la noche, ya muy bajo para el horario de radio. Pero ahí era un programa ya más bien serio, entonces teníamos que empezar a jugar con ese asunto. Y yo creo que el tema de poder encontrar tu voz, de poder saber cuál es un estilo radiofónico, todo eso pues se tiene que ir aprendiendo
gracias, yo creo, al menos en mi caso, a la comunicación de doble vía, a entender a tu auditorio y escuchar a tu auditorio. Y a jerarquizar, Claro. Luis. Cosa que a veces uno piensa que aquello que a mí me interesa es lo que le interesa a todos, Sí, y no es cierto. No es cierto, sí, no es así. Y pasaba mucho. Yo estudié Derecho y a veces teníamos unas disertaciones con constitucionalistas y muy interesantes, ¿no? Cuando llegas al radio estás en otro mundo. Sí, exacto. De repente nos mandaban nada más los emojis, ¿no? De emojis que estaban dormidos. Entonces dices, creo que no. Va por ahí. Finalmente, en este ámbito de la comunicación, tú te insertas en un espacio en donde ya el poder político te llama, porque cuando está uno en esos espacios, de repente, pues los políticos quieren transmitir algo y tú quieres transmitir otra cosa. Ujú. Y ahí es donde parece que pues entramos a veces en grandes contradicciones, Luis. Hay una gran presión. Siempre hemos tenido una gran presión, ¿no? Y siempre el mensaje que transmite a uno le va a afectar al otro. Fue difícil entenderlo y sobre todo buscar el equilibrio, justo por lo que yo te decía hace un rato. Cuando te vas formando en esto y empiezas y vas creciendo, te acostumbras a tener el contacto con uno u otro político y empiezas a entender este lenguaje. Cuando hicimos este salto de las redes hacia acá y decías, es que no inventes, es tal o cual personaje, qué miedo, qué me va a hacer. Y después comprendes que todo pues es un juego al que nos toca como comunicadores estar ahí y simplemente abrir las voces, abrir los espacios para tener todo, para que se arme el debate y tú comunicarlo y se acabó. Es todo. Ellos no lo toman así porque se enojan si uno entra primero o entra después. Es otro mundo. Es otro mundo. Estamos platicando con Luis Cárdenas aquí en Línea Directa. Luis Cárdenas, cuando entra uno en estos espacios informativos como el que tú manejas en la mañana, no queda uno bien con todos, no puede uno quedar bien. A veces se dice el trabajo del comunicador es abrir los espacios, pero también opinar. Claro. Yo recuerdo muchas veces que cuando manejo en el noticiero cualquier información y opino, hay gente que me dice, ¿por qué usted opina si usted está ahí para dar las noticias como si fuese uno un ente totalmente pues neutral? Y pues es cierto, hay una ética periodística ligada a la objetividad, pero también un compromiso con esta necesidad de difundir determinado tipo de mensajes y de realidades que lo hacen a uno chocar y no quedar bien con nadie. Y creo que cuando eso pasa es cuando uno está haciendo bien las cosas, ¿no? Hoy hay un miedo global hacia los robots que estarán tomando trabajos y empleos. Sí. Uber está invirtiendo una cantidad enorme de dinero en coches autónomos que van a moverse solos. Y también pues hay sistemas que hacen lo que hacemos nosotros, inclusive están más guapos y tú puedes escoger como los quieres, de qué color de piel, por más espantoso que eso se escuche en esta época que lo sabemos, se está viviendo. Si se quiere eso, bueno, pues ahí están. O sea, ¿cómo lo vas a lograr? No creo que funcione jamás. Creo que esta es una de las pocas profesiones, de los pocos oficios en donde la humanidad o el tema humano es fundamental. Somos humanos, sentimos. No creo que una máquina te pueda transmitir una emoción que se siente y que sentimos tú y yo, por ejemplo, cuando el tema del sismo y que nos tocó hacer una primera cobertura. Y tener pues todos estos elementos, los comentarios, el toque humano. A veces lo que se quiere en esos comentarios que recibimos muchos es eso, ¿no? Pues ¿qué quieres? Una máquina que lo diga así, tal cual, todo autónomo, que no tenga sentimientos, pues no se puede. De ahí que vengan los estilos y que creo que es algo muy válido, y también las opiniones o líneas editoriales. No podemos quedar bien con todos, no somos monedita de oro, ¿no? Y aunque lo fuéramos, porque ahora creo que otros minerales hasta quieren valer más dinero. Oye, dime una cosa, cuando uno quiere ganar, y esto nos pasa mucho, de ganar la nota, esta idea de que yo soy el primero que voy a dar esta información y no la tengo confirmada, esta lucha entre la ética profesional, que me diría, no, hasta que no tenga todo corroborado no lo suelto, y esta impronta de yo tengo que ganarla, ¿cómo la manejas? Si la tenemos nosotros y la tenemos confirmada,
pues obviamente la soltamos, ¿no? Pero por lo regular ahí, y tú lo sabes mejor que yo, pues son estas exclusivas, hombre, son estas cosas que tú la tienes y que la puedes confirmar porque no la tiene nadie más, entonces te puedes dar tu tiempo. Pero lo que hemos optado por hacer, y es muy debatible, esto no es ciencia exacta, es que si hay una nota que está trascendiendo en un medio de comunicación, pues démosle el crédito a ese medio. Oye, tal, Ezra Shabot está diciendo esto, yo estoy leyendo su Twitter, Ezra Shabot está diciendo esto. Entonces, pues se busca ese crédito y tratas de confirmarlo también por tu parte, ¿no? Pero ya lo soltaste, ya lo dijiste en ese momento. Ahora, yo lo que tengo una duda hoy es, inclusive esto, nos peleamos en quién la dice primero, en quién la saca primero. Creo que eso lo sigue teniendo, lo seguimos teniendo nosotros que nos dedicamos a esto en las venas, pero cuando te das cuenta de cómo se están moviendo las redes, a veces quien lo soltó primero es más peor. A veces quien hizo la investigación, y pregúntale al animal político, si no, por ejemplo, con la estafa maestra, que dicen, se la dan a alguien más. Dicen, eso lo sacó tal persona. Oye, no, fue animal político toda la investigación. No, yo lo escuché con tal persona y entonces esa nota es de tal persona. Híjole, ahí es un tema en donde creo que el gran problema al que nos enfrentamos nosotros es a una audiencia que también tiene muchísima información y muchos ataques. Pues, vimos ahora ya un cambio de gobierno, se produce toda esta situación de lo que hoy llaman la cuarta transformación, en algo que parecería también puede afectar sin duda a los medios de comunicación. Totalmente. Y vemos cómo están surgiendo, no lo voy a decir, digo, no por una censura, ni mucho menos porque no hay, pero no lo voy a decir porque creo que hay que dar tiempo nada más a que esto se confirme y se lea por sí mismo. Pero aquí en México tenemos muchos Breitbart News, tenemos muchas fake news que trabajan a favor de uno y en contra de otro, y que lo hacen con toda hazaña y que lo hacen para tratar de mover y manejar fake news. Hay algo que llama la atención con esta comunicación de doble vía y que estamos perdiendo y que es muy grave, creo yo. Las noticias, creo, Ezra, no son, pueden ser de gusto, me puede gustar uno u otro comunicador, pero la noticia, la información no puede ser un gusto. Y la gente piensa que es un gusto en esta época de marketing, en esta época de apoyar al consumidor al 100% en todo. Entonces, mucha gente te dice, yo no escucho noticias porque hablan de mucha violencia. Es que hay violencia en el país. Hay un tráiler que tiene cuerpos que está en Guadalajara. Es que yo no escucho noticias porque hablan de mucha corrupción. Es que hay corrupción en el país. Es que yo no escucho noticias porque dicen muchas cosas de los números y de cómo se están moviendo. Es más fácil informarme en un papelito que me diga lo que yo quiero oír. Además, lo que yo quiero oír. Por eso el crecimiento de Breitbart News y por eso lo peligroso que terminan siendo estos algoritmos. Finalmente, el periodismo militante y es un tipo de periodismo muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy poco a veces ético. Y además es un periodismo militante que manipula, porque el tipo que consume esa información no necesariamente es militante, sino que tú sabes cómo manipularlo. Y hoy día lo saben, ¿eh? Porque Facebook, YouTube, todas las redes saben todo. Saben qué te gusta, qué no te gusta, saben cómo pueden atacar tal o cual cosa. Y nosotros estamos entrando a ese tema, ver los mejores portales de México de noticias, por perder audiencia, que es necesario, lo sé, están empezando a subir notas que son extremadamente frívolas, que no tendrían por qué estar ahí, pero que están urgidos de tráfico. Estamos perdiendo una batalla. Luis Cárdenas, un placer platicar contigo. Muchas gracias, Ezra Shabot. Fui Luis Cárdenas aquí en Línea Directa.